¿Sabías que la vida de Poncio Pilato, el hombre que autorizó la crucifixión de Jesús, terminó de manera misteriosa y trágica? Imagínese ser responsable de una decisión que marcó la historia y luego sufrir las consecuencias en silencio. Pilato, el gobernador romano de Judea, es una figura mencionada en varias fuentes históricas y religiosas. Pero ¿qué pasó con él después de ese fatídico día? Su historia combina relatos bíblicos, históricos y tradicionales. Pilato es mencionado en los 4 evangelios del Nuevo Testamento, donde se detalla su vacilación y finalmente su decisión de crucificar a Jesús. Su interacción con Cristo y la presión de las autoridades judías se describen en Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23 y Juan 18 y 19. Además, fuentes como el historiador judío Flavio Josefo y el filósofo romano Filón de Alejandría proporcionan un contexto histórico adicional sobre Pilato y su gobierno en Judea. La combinación de estas fuentes nos ayuda a comprender mejor la compleja figura de Pilato y su papel en la crucifixión. Para comprender plenamente su historia, es esencial explorar no solo los acontecimientos narrados en los textos sagrados, sino también la dinámica política y social de su tiempo. Pilato, el gobernador romano de Judea, estaba en un dilema. Los líderes religiosos judíos exigieron la crucifixión de Jesús, acusándolo de blasfemia. Sin embargo, Pilato no encontró ningún delito en Jesús. Juan 18:38. Intentó varias veces liberar a Jesús, sugiriendo incluso la tradicional liberación de un prisionero durante la Pascua. Sin embargo, la multitud eligió a Barrabás en lugar de Jesús. Mateo 27:15-26. Aunque renuente, Pilato cedió a la presión de la multitud, lavándose simbólicamente las manos y entregando a Jesús para ser crucificado. Mateo 27:24. Este gesto fue un intento de eximirse de la responsabilidad de la muerte de Jesús, un acto que se convertiría en un símbolo de cobardía e injusticia. La narración bíblica también destaca que Pilato intentó apaciguar a la multitud de diversas maneras, incluyendo azotar a Jesús, con la esperanza de que un castigo más leve sería suficiente para satisfacer a los líderes judíos. Lucas 23:16. Este momento no solo selló el destino de Jesús, sino que también marcó el comienzo del fin de Pilato, cuyas acciones serían analizadas y debatidas durante siglos. Pilato era consciente de la inestabilidad política en la región. Jerusalén estaba conmocionada por la celebración de la Pascua, y la presencia de Jesús, considerado por muchos como un profeta, no hizo más que aumentar la atención. Los líderes religiosos acusaron a Jesús de incitar a la revuelta contra Roma, Lucas 23:2, una acusación grave que podría justificar su sentencia bajo la ley romana. Pilato se encontró en una posición difícil. Si liberaba a Jesús, podría enfrentarse a una rebelión de los judíos, pero si lo condenaba, estaría autorizando la muerte de un hombre al que consideraba inocente. Para evitar un motín, Pilato cedió a las exigencias de los líderes religiosos, sin saber que esta decisión lo perseguiría por el resto de su vida. La Biblia no nos da detalles sobre los pensamientos internos de Pilato, pero sus acciones indican a un hombre bajo una inmensa presión, tratando de equilibrar la justicia y mantener el orden público. La historia posterior sugiere que esta elección pesaría mucho sobre él. Históricamente, el papel de mantener el orden en provincias como Judea requería un delicado equilibrio de poder. Cualquier signo de debilidad podía ser aprovechado por los enemigos de Roma, colocando a Pilato en una situación extremadamente complicada, en la que cualquier decisión tenía el potencial de generar graves consecuencias políticas y sociales. Mientras Pilato juzgaba a Jesús, su esposa Claudia Prócula tuvo un sueño inquietante. Ella envió un mensaje a Pilato, pidiéndole que no tuviera nada que ver con este hombre justo. Mateo 27:19. Este sueño se menciona solo en el Evangelio de Mateo, y su origen y significado siguen siendo misteriosos. Algunos intérpretes creen que fue una intervención divina, intentando evitar la crucifixión de Jesús. Claudia Prócula aparece brevemente en los relatos bíblicos, pero su intervención resalta el dilema moral de Pilato. Ella sufrió mucho a causa del sueño, que creyó que era una advertencia divina, e ignorarlo sería un error que atormentaría a Pilato para siempre. Más tarde, la tradición cristiana santificó a Claudia Prócula en algunas denominaciones.
Reflexionando sobre la importancia de su papel en el drama de la pasión, la figura de Claudia es interpretada por algunos como el símbolo de la conciencia que intenta interceder en momentos de crisis moral. Su sueño perturbador añade una dimensión sobrenatural a la narración, sugiriendo que fuerzas superiores estuvieron involucradas en el juicio. Jesús fue crucificado por orden de Pilato, y la inscripción en la cruz decía: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, Juan 19:19. Escrito en hebreo, latín y griego, este anuncio fue un intento de Pilato de afirmar la acusación de que Jesús decía ser rey, un acto de traición contra César. Mientras Jesús sufría, Pilato luchaba con sus propias dudas y culpa. La crucifixión de Jesús, un evento central en los evangelios, se describe en detalle, incluyendo las reacciones de varios espectadores y los fenómenos sobrenaturales que la acompañaron, como la oscuridad al mediodía y el desgarro del velo del templo. Mateo 27, 45, 51. Estos acontecimientos añadieron peso a la conciencia de Pilato, pues presenció acontecimientos que sugerían la inocencia divina de Jesús. La Biblia sugiere que la crucifixión no fue solo un acontecimiento humano, sino también un momento cósmico de conflicto entre las fuerzas del bien y del mal. Históricamente, la crucifixión estaba reservada para los peores criminales y estaba destinada a ser un espectáculo público de vergüenza y sufrimiento. La decisión de Pilato de llevar a cabo esta ejecución, a pesar de sus reservas, muestra el grado de presión y la complejidad de la situación política y social en la que se encontraba. Después de la crucifixión, Pilato quedó obsesionado con la decisión que había tomado. Manipulado por la multitud y los líderes religiosos, corroyó su alma. Las palabras de Jesús: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, Lucas 23:34, resonaban en su mente, y la culpa de Pilato crecía cada día hasta hacerse insoportable. Aunque la Biblia no proporciona detalles sobre los sentimientos posteriores de Pilato, el impacto psicológico de sus acciones es una especulación razonable, dada la gravedad de la decisión que tomó. La tradición cristiana sugiere que Pilato nunca superó el peso de su responsabilidad por la muerte de Jesús, una carga que afectó profundamente su vida posterior. Los evangelios apócrifos y otras fuentes extracanónicas, como la tradición de la Iglesia Ortodoxa etíope, explican con más detalle la angustia de Pilato, retratándolo como un hombre atormentado por la culpa. Su intento de lavarse simbólicamente las manos no logró aliviar la carga moral que llevaba, y debe haber recordado constantemente los acontecimientos de ese fatídico día. La tradición ortodoxa etíope incluso sostiene que Pilato se convirtió al cristianismo, reconociendo su culpa y buscando la redención, aunque esto es en gran medida especulativo y no universalmente aceptado. Después de la resurrección de Jesús, los guardias que vigilaban la tumba informaron que había resucitado. Mateo 28, 4, 5. Esto causó gran alboroto entre los líderes judíos y Pilato, quienes trataron de suprimir la verdad sobornando a los guardias para que difundieran una versión falsa de los hechos. Mateo 28, 12, 15. Sin embargo, la noticia de la resurrección de Jesús se difundió rápidamente, aumentando el tormento de Pilato. La resurrección es el acontecimiento central de la fe cristiana, fuertemente afirmado por los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento, 1 Corintios 15, 3, 8. Para Pilato, la resurrección representó una crisis de legitimidad. Si Jesús realmente resucitó, esto no solo validaría las afirmaciones de su divinidad, sino que también significaría que Pilato había condenado a muerte a un hombre inocente. El intento de Pilato de encubrir la resurrección refleja su lucha por mantener el orden y preservar su cordura frente a acontecimientos que desafiaban la lógica y la autoridad romanas. Además, la difusión del cristianismo en las décadas siguientes, incluida la conversión de muchos judíos y gentiles, magnificó el impacto de la resurrección y las implicaciones de la decisión de Pilato. Los esfuerzos por suprimir la verdad sobre la resurrección reflejan el conflicto continuo entre el poder temporal de Roma y el poder espiritual emergente del cristianismo. El emperador Tiberio recibió informes contradictorios sobre los acontecimientos en Judea,
y Pilato se encontró en una posición precaria, enfrentando acusaciones. Ya era impopular, debido a su brutal represión y su insensibilidad hacia las tradiciones judías, como relataron Flavio Josefo y Filón. Filón de Alejandría describe a Pilato como un gobernador despiadado cuyas acciones a menudo provocaron la ira de los judíos. Uno de los episodios más notorios fue cuando utilizó fondos del templo para construir un acueducto, lo que provocó una fuerte reacción popular. La situación empeoró cuando Pilato fue llamado nuevamente a Roma para rendir cuentas de sus acciones. Fue destituido de su cargo después de un incidente que involucró la masacre de samaritanos en el monte Gerizim. Este acontecimiento, junto con su administración, provocó su reemplazo por Lucio Vitelio, gobernador de Siria. En Roma, Pilato enfrentó una rigurosa investigación y su carrera política llegó a su fin. Las consecuencias políticas de sus acciones en Judea tuvieron repercusiones significativas, tanto para él como para la provincia que gobernaba. La agitación política durante el gobierno de Pilato y su posterior caída reflejan la complejidad de la administración romana en las provincias, donde el mantenimiento del orden y la imposición del poder romano a menudo entraban en conflicto con las tradiciones locales y las aspiraciones de independencia. En Roma, Pilato enfrentó una rigurosa investigación, y Tiberio estaba furioso por las tensiones que había causado en Judea. Sus enemigos políticos aprovecharon la oportunidad para atacarlo, lo que resultó en su destitución y exilio. Su esposa Claudia continuó sufriendo pesadillas, mientras Pilato, consumido por la culpa, vivía recluido. La tradición sugiere que Pilato no enfrentó un juicio formal, sino que fue obligado a retirarse de la vida pública. Algunos relatos apócrifos, como los de Pilato, ofrecen narraciones alternativas sobre su vida después de la crucifixión, a menudo con un tono de remordimiento y penitencia. La muerte de Pilato sigue envuelta en misterio y especulación, y diversas tradiciones sugieren diferentes finales para su vida. De cualquier manera, la historia pinta un retrato de un hombre cuyas acciones tuvieron un impacto profundo y duradero, tanto en su vida como en la historia. La investigación en Roma probablemente se centró en su fracaso a la hora de mantener la paz y en su mala gestión, lo que refleja la compleja red de poder y política del Imperio Romano. Pilato, que una vez tuvo un gran poder, se encontró indefenso y vivió sus últimos días en vergüenza y aislamiento. Una trágica ironía para un hombre que buscó preservar su posición a través de la injusticia. La muerte de Poncio Pilato sigue siendo un misterio. Algunos relatos históricos sugieren que se suicidó, incapaz de soportar el peso de sus acciones y la humillación del exilio. Eusebio de Cesarea, historiador de la Iglesia del siglo IV, menciona que Pilato se suicidó durante el reinado de Calígula. Otros relatos, como el de Tácito, no proporcionan detalles específicos sobre su muerte. La tradición cristiana también presenta varias versiones sobre su final, algunas sugiriendo que se convirtió al cristianismo antes de morir. La leyenda, popularizada en la literatura medieval y renacentista como en la leyenda dorada, cuenta que Pilato se suicidó durante su exilio en la Galia, donde su cuerpo fue arrojado a un río. De cualquier manera, su muerte fue vista como un resultado trágico para un hombre que jugó un papel crucial en la crucifixión de Jesús. La mezcla de historia, tradición y especulación en torno a su muerte refleja la complejidad de su figura en la memoria colectiva. Además, la historia de Pilato se ha utilizado a lo largo de los siglos para explorar temas de culpa, redención y justicia. Si el suicidio es cierto, sería una expresión final de desesperación y remordimiento. Por otra parte, las tradiciones de su conversión sugieren un intento de buscar la absolución. Estas narrativas diversas resaltan la dificultad de separar los hechos de la ficción cuando se trata de figuras históricas involucradas en eventos de gran importancia religiosa y moral. La figura de Pilato se ha convertido en una oscura leyenda en la historia cristiana. A menudo se le retrata como un hombre débil y manipulable, que carecía del coraje para defender lo que sabía que era correcto. Su vida y su muerte son un recordatorio del impacto duradero de nuestras decisiones y las consecuencias de ceder a la presión. En los Evangelios, Pilato es descrito como un gobernador que,
Aunque reconoció la inocencia de Jesús, cedió a las demandas de la multitud. La tradición cristiana lo ha vilipendiado a lo largo de los siglos, aunque algunos textos apócrifos ofrecen una visión más comprensiva de su figura. La vacilación y la decisión final de Pilato han sido objeto de numerosas interpretaciones. La figura de Pilato en las narraciones teológicas e históricas resalta la complejidad moral y ética de su papel en la crucifixión. La oscura leyenda de Pilato sirve como advertencia sobre los peligros de ceder a la presión externa en expensas de la justicia y la verdad. A menudo se lo compara con otras figuras históricas que enfrentaron dilemas morales similares, y su historia se utiliza para ilustrar la importancia del coraje y la integridad. En muchas tradiciones cristianas se le recuerda durante la Semana Santa como un ejemplo de cómo la cobardía y la injusticia pueden tener consecuencias devastadoras. La trágica historia de Pilato también ofrece una profunda reflexión teológica. Estuvo delante del Hijo de Dios, pero no reconoció la verdad. Su incapacidad para actuar con justicia sirve como ejemplo de la falibilidad humana. La historia de Pilato nos desafía a considerar nuestras propias decisiones y el coraje que se necesita para seguir la verdad. Los teólogos a lo largo de los siglos han debatido el papel de Pilato en la pasión de Cristo, utilizando a menudo su figura para ilustrar la lucha entre la justicia y la conveniencia. Su intento de lavarse las manos de culpa es visto como un símbolo de una conciencia culpable que trata de evitar la responsabilidad. La figura de Pilato también se utiliza en los sermones para resaltar la necesidad de coraje e integridad moral. Su historia nos recuerda que, ante decisiones difíciles, debemos tener el coraje de actuar con justicia, incluso si eso significa afrontar consecuencias personales. La teología cristiana ve a Pilato como un ejemplo de la lucha entre el bien y el mal, y su incapacidad para conocer y actuar según la verdad de Jesús es una advertencia contra la complacencia moral. Además, el relato de Pilato nos invita a la autorreflexión, animándonos a examinar nuestros propios corazones y a buscar vivir según los principios de la justicia y la verdad. Pilato se ha convertido en una figura central en muchas obras de arte y literatura. Su lucha interior y su papel en la crucifixión de Jesús han sido explorados por artistas y escritores a lo largo de los siglos. Desde el arte sacro medieval hasta la literatura moderna, Pilato es representado de diversas maneras, reflejando percepciones cambiantes a lo largo del tiempo. En obras como El Evangelio según Jesucristo, de José Saramago, y El Maestro y Margarita, de Mikhail Bulgakov, Pilato se muestra como un personaje complejo, dividido entre el deber y la moral. En el arte, se le representa a menudo en la escena de la condena de Jesús, con su expresión variando entre la duda y la resignación. Estas representaciones culturales reflejan el impacto duradero de Pilato en la imaginación colectiva, resaltando su importancia histórica y teológica. Además, Pilato aparece en muchas representaciones del Vía Crucis, donde su figura sirve como punto de reflexión sobre el poder, la justicia y la humanidad. El teatro y el cine también exploran su figura, enfatizando a menudo los dilemas morales a los que se enfrentó. La complejidad de Pilato como personaje permite a los artistas y escritores abordar temas universales de poder, responsabilidad y redención. En la tradición cristiana, Pilato es recordado a menudo durante la Semana Santa, y su figura es evocada en sermones y representaciones teatrales de la Pasión de Cristo. Se le considera un ejemplo de cómo la cobardía y la injusticia pueden conducir a resultados devastadores. En los ritos litúrgicos, Pilato es mencionado en el credo niceno-constantinopolitano, que afirma que Jesús sufrió bajo el poder de Poncio Pilato. Su inclusión en el credo resalta la importancia de su papel en la historia de la salvación cristiana. La figura de Pilato se utiliza pedagógicamente para enseñar sobre los peligros de la injusticia y la falta de coraje moral. Durante las celebraciones de Pascua, la memoria de Pilato sirve para recordar las consecuencias de las acciones humanas y la necesidad de buscar la justicia y la verdad en todas las circunstancias. En muchas tradiciones cristianas, la figura de Pilato se asocia al concepto de juicio injusto, y su historia se utiliza para enseñar sobre la importancia de la justicia y la rectitud.
Además, en algunas liturgias, Pilato es mencionado en las oraciones como ejemplo de la debilidad humana y de la necesidad de la gracia divina para superar nuestros propios defectos. La vida y la muerte de Pilato enseñan valiosas lecciones sobre la responsabilidad y la integridad. Aunque tuvo la oportunidad de cambiar el curso de la historia, tomó el camino fácil. Su historia nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias, no solo para nosotros mismos, sino para todos los afectados por nuestras decisiones. La figura de Pilato se utiliza a menudo en contextos educativos y morales para ilustrar la importancia de actuar con justicia y valentía. Su vacilación y posterior rendición a las presiones externas ejemplifican cómo la falta de firmeza moral puede resultar en decisiones desastrosas. Las lecciones de Pilato resuenan en muchos aspectos de la vida, desde la política hasta las decisiones personales, recordándonos la importancia de permanecer fieles a la verdad y a la justicia. En muchos contextos, se utiliza como estudio de caso para discutir la ética y el liderazgo, destacando la necesidad de integridad en posiciones de poder. Sus fracasos sirven como advertencia contra la complacencia y la adopción del camino fácil, en detrimento de lo que es moralmente correcto. La historia de Pilato nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias acciones y la responsabilidad de actuar con justicia, incluso frente a una gran presión. Hoy, la historia de Pilato sigue resonando en un mundo de incertidumbre y conflicto. La importancia de tomar decisiones justas y valientes nunca ha sido más relevante. La tragedia de Pilato sirve como recordatorio de que la verdad debe prevalecer incluso frente a la adversidad. Su figura es discutida en los debates contemporáneos sobre liderazgo y ética, destacando los desafíos de mantener la integridad frente a presiones políticas y sociales. En tiempos de crisis, la historia de Pilato es una advertencia sobre los peligros de conspirar con la injusticia. Su continua relevancia demuestra la importancia perdurable de sus lecciones, que trascienden el tiempo y las culturas. Además, la historia de Pilato se menciona a menudo en debates sobre justicia y derechos humanos, lo que ilustra cómo la inacción puede tener consecuencias devastadoras. Su figura es un recordatorio constante de la importancia del coraje moral y la necesidad de defender la verdad. La relevancia de Pilato en el mundo moderno es un testimonio de la naturaleza universal y atemporal de los dilemas morales que enfrentó, alentándonos a buscar la justicia y la rectitud en nuestras propias vidas. La figura de Pilato también ha sido explorada en la cultura popular, en películas, obras de teatro y libros. Se le retrata de diversas maneras, desde un villano de corazón frío hasta una víctima de las circunstancias. Estas representaciones continúan alimentando la fascinación por el hombre que jugó un papel crucial en la historia de la humanidad. Películas como La Pasión de Cristo y Jesús de Nazaret presentan a Pilato de una manera compleja, resaltando sus matices. En la literatura, es un personaje central en obras que exploran temas de poder, justicia y remordimiento. La cultura popular mantiene viva la figura de Pilato, permitiendo nuevas interpretaciones y comprensiones de su papel en la historia. Estas representaciones muestran cómo la figura de Pilato sigue siendo relevante e intrigante para el público moderno. Además, aparece en numerosas producciones teatrales de Pascua en todo el mundo, donde su papel es examinado y reinventado de diversas maneras. Las diferentes interpretaciones de Pilato en la cultura popular reflejan cambios en los valores y percepciones sociales, destacando cómo cada generación reevalúa su figura a la luz de nuevos contextos y comprensiones. Pilato sigue siendo una figura central en los debates sobre el poder, la moralidad y las consecuencias de las acciones humanas, lo que demuestra su continua relevancia en la cultura. El recuerdo de Pilato sigue vivo en las tradiciones cristianas y en la conciencia colectiva. Su historia es un testimonio tanto del poder como de la fragilidad humana. Se le recuerda no solo por lo que hizo, sino también por lo que no hizo, el coraje de defender la verdad y la justicia. La inclusión de Pilato en el credo y en los relatos de la pasión garantiza que su figura siga siendo central en la memoria cristiana. Su historia se utiliza en contextos religiosos y educativos para enseñar sobre moralidad y responsabilidad, sirviendo como un recordatorio constante de los desafíos que enfrentamos. La figura de Pilato
simboliza el desafío que enfrentan quienes ocupan puestos de poder, resaltando la importancia de tomar decisiones justas. En muchas tradiciones es un ejemplo de cómo el miedo y la cobardía pueden llevar a tomar decisiones moralmente incorrectas. Su figura también se utiliza para reflexionar sobre la naturaleza del juicio y la responsabilidad, destacando la complejidad de sus decisiones. Las acciones de Pilato y su posterior condena de Jesús se analizan no solo desde una perspectiva histórica, sino también como un estudio de ética y liderazgo. El recuerdo de Pilato sirve de advertencia sobre la necesidad de actuar con integridad y valentía, recordándonos que nuestras acciones tienen consecuencias duraderas. La historia de Poncio Pilato tiene un profundo impacto en la fe cristiana, desafiándonos a reflexionar sobre el papel que desempeñamos en la sociedad y la responsabilidad que tenemos al tomar decisiones. Pilato es una figura trágica cuya vida y muerte continúan inspirando y advirtiendo. La teología cristiana utiliza su figura para abordar temas como el pecado, la redención y la justicia, siendo su papel en la crucifixión de Jesús central para comprender el sacrificio y la salvación de Cristo. El impacto duradero de Pilato es un reflejo de la importancia de sus acciones y las lecciones que podemos aprender de su historia. Además, su figura se utiliza a menudo en contextos educativos para enseñar sobre la importancia de la responsabilidad y la integridad. Pilato es un ejemplo de cómo el poder puede corromper y cómo la falta de coraje moral puede llevar a decisiones desastrosas. Su historia nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias acciones y la responsabilidad de actuar correctamente, incluso cuando enfrentamos una gran presión. El impacto de Pilato en la fe cristiana es profundo, y su historia es un recordatorio constante de la importancia de buscar la verdad y la justicia en todas las situaciones, enseñándonos sobre el poder de la redención y el perdón. Poncio Pilato, el hombre que autorizó la crucifixión de Jesús, es una figura compleja y trágica. Su historia está marcada por una mezcla de poder y culpa, y al reflexionar sobre su vida y su muerte, recordamos la importancia de tomar decisiones justas y enfrentar la verdad, sin importar cuán difícil pueda ser. La tragedia de Pilato es un recordatorio eterno de que nuestras acciones tienen consecuencias y que la búsqueda de la justicia y la verdad debe ser nuestra máxima prioridad. Su figura sirve de espejo a nuestros propios dilemas morales y éticos, animándonos a actuar con integridad y coraje en todas las circunstancias. La historia de Pilato nos desafía a considerar las responsabilidades que tenemos y el impacto de nuestras decisiones, tanto en el presente como en el futuro. Nos enseña sobre el poder de la redención y la importancia de buscar la verdad, sin importar cuán difícil o impopular pueda ser esa búsqueda. Pilato es una figura que sigue resonando en nuestra conciencia colectiva, recordándonos que la justicia y la verdad deben ser siempre nuestras máximas prioridades. Al reflexionar sobre la vida y la muerte de Pilato, se nos desafía a examinar nuestras propias acciones y la responsabilidad de actuar con justicia e integridad, independientemente de las presiones que podamos enfrentar.